Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos de la partida de ajedrez de los playoffs. Debo pediros disculpas porque os prometí que no iba a haber más episodios fuera de tiempo y evidentemente este está yendo muy tarde. Estoy grabando el viernes por la tarde-noche. Y bueno, también os dije que confiaba en los Denver Nuggets. Y luego les metieron todavía más paliza en el segundo partido de la serie. Eso no habla muy bien de lo que os vengo prometiendo últimamente. Pero sí que me está siendo un poquito más difícil últimamente. No os voy a engañar. Quizá pretendo estar en demasiadas cosas, porque ahora con los playoffs hago ese hilo en Twitter diario, que luego transformo también en un vídeo para TikTok, para Instagram y para YouTube Shorts. El podcast, por supuesto, que para mí es algo importantísimo y al que no estoy pudiendo dedicarle todo el tiempo que me gustaría últimamente. Por supuesto, la colaboración con Gigantes, que me encanta, que me lo paso genial y que además, sobre eso, espero dentro de poco poder confirmaros una noticia muy chula. Pero al final todo se relaciona un poco con aquello que os dije, no sé si fue en el anterior episodio o en uno de los últimos, seguro. Eso de una decisión muy importante que estoy camino de tomar. Me está quitando muchas horas, es cierto. Mejor, la expresión no es la más adecuada. La expresión más adecuada no es que me está quitando muchas horas porque es necesario echarle horas para hacerlo bien. Y es una decisión que va a influir directamente en este podcast, que va a influir también en el canal de YouTube, porque podéis estar viendo el podcast en YouTube, claro, o podéis estar en Spotify, en iBooks, en las diferentes plataformas de podcasting. Pero en el canal de YouTube ya podéis, por ejemplo, encontrar, escuchéis cuando escuchéis esto, un análisis con imágenes sobre los dos primeros partidos de Minnesota y Denver. Lo he subido un poco a nivel de prueba. Es un formato con el que me siento muy cómodo, que me gusta mucho hacer y que, bueno, quiero llevar a YouTube. Así que ahí lo tenéis y de verdad agradecería mucho si os metéis, le echáis un ojo y me dais vuestro feedback más sincero. Yo estoy muy contento con el resultado y, como os digo, cada vez iréis viendo más vídeos así en mi canal. Y se junta ahora mismo, particularmente ahora cuando grabo estoy cansado más que otra cosa por la semana y me queda todavía trabajar el finde. Se junta un momento muy importante a nivel vital, que no es ya una cuestión de personal, laboral, no, se mezcla todo. Y por supuesto que estamos en playoffs, que es el momento de ver todo el baloncesto, de hacerlo con muchísima atención y luego compartir lo que quiero compartir sobre lo que veo. Ese término tan utilizado ahora, ¿no? El contenido, compartir el contenido sobre el baloncesto. Y al final, pues, estoy yendo más pillado de lo que suelo ir, y suelo ir pillado. Incluso esta decisión, que le estoy dando un hype, vamos, como si fuese la de LeBron James marchándose a Miami, es cierto que me produce un desgaste. Me produce un desgaste emocional, no sé si es la palabra adecuada, pero sí un tipo de cansancio que no es físico, pero que termina siendo físico también, que hasta ahora no había experimentado en toda mi vida. Ya os contaré cuando pueda contaros y que será más pronto que tarde, vaya. Es algo bueno, ¿eh? Es algo bueno. Pero, en fin, aquí estamos para, aparte de que os cuente un poco cómo va mi vida, para hablar de la NBA. Y hoy quiero hablar del fenómeno que vemos en los playoffs, en el que vemos de un partido a otro, de las reacciones que provocan en la comunidad NBA, que somos parte de ella, y, en general, sobre qué es el baloncesto. Bienvenidos a The Hustle Podcast.
Hay una cosa en concreto que me encanta de los playoffs de la NBA y es ver la evolución de un equipo dentro de una misma serie y también a lo largo de los playoffs. Que ahí también depende, por supuesto, cuánto dure la participación de un equipo en la postemporada, ¿no? Por ejemplo, de los Pelicans este año, pues mucho tampoco hemos podido ver. Tampoco había mucho que ver este año de los Pelicans en playoffs. Comentábamos el otro día lo que estaba haciendo, lo que ha hecho Oklahoma City Thunder en el primer partido de la eliminatoria contra Dallas Mavericks. Tú ves el primer partido y sientes la ventaja, la superioridad de Oklahoma. Ese plan de cargar la zona, de dejar libre al peor tirador, ya fuese Josh Green o Derrick Jones Jr., y de realizar rotaciones rápidas, porque tus jugadores te los permiten, aunque también vimos a Kyrie Irving en la esquina, doblando balones a Tim Hardaway Jr., quizás esa no era la mejor decisión, y Oklahoma seguía, no flotándole tanto, pero seguía dándole una ventaja, un espacio por lo menos considerable tratándose de Kyrie Irving, y aún así llegaban a las rotaciones. También en ataque veíamos cómo Oklahoma buscaba el emparejamiento favorable para Shai. Buscaban trabajarle el espacio porque al final Shai es un jugador que necesita espacio para sacar lo mejor de su juego. Es algo que le pasa a la gran mayoría de estrellas. Eso es lo que vimos en el primer partido. Veíamos también, por ejemplo, cómo Shai buscaba, no en exceso, pero sí buscaba, siempre que podía, atacar desde cabecera a Luka y a Kyrie. Luego ves el segundo partido y sientes la ventaja, la superioridad de Dallas. Ese plan de potenciar a Shai en ataque se ve disminuido desde el minuto 1 por la decisión de Dallas de responder. ¿Cómo lo hicieron? Pues de una forma muy sencilla. Se pusieron a flotar de forma exagerada a Josh Giddey. Y Josh Giddey tuvo que ser cambiado pocos minutos después por Jalen Williams. Y Josh Giddey prácticamente no volvió a jugar en el partido. De hecho, Aaron Wiggins es el que sale como titular en el segundo tiempo para Oklahoma. Vamos a ver cuántos minutos tiene Giddey en el resto de la serie, porque perfectamente podría haberse denostado por completo en la rotación de Mark Daigneault. Y para responder a la defensa de Oklahoma, a ese plan de cargar la pintura, lo que hace Dallas es darle una importancia superior a PJ Washington desde el minuto 1. Pero se la dan en el poste. Un jugador que ha venido también para ser muy importante en el tiro exterior. Empieza el partido con dos situaciones prácticamente consecutivas en el poste bajo. Y lo que hacen es responder a una zona cargada metiendo a PJ Washington en la zona. ¿Y qué ocurre? Que como PJ Washington está emparejado con un jugador contra el que tiene ventaja, Oklahoma no destaca por su altura, sí destaca por el atletismo del equipo, por la envergadura, por la velocidad. Pero claro, PJ Washington es un jugador muy atlético, al igual que Derrick Jones Jr., pero Washington cuenta con más kilos y sobre todo con más calidad para suponer problemas a la defensa de Oklahoma. Y claro, el compañero que está más cerca de Washington en el poste, el compañero de Oklahoma, me refiero, el compañero del defensor de PJ Washington, que me he explicado regular, tiene que estar pendiente de Washington porque sabe que está jugando en la pintura con superioridad o al menos con un emparejamiento que puede ganar. Entonces, esto abre vías porque tienes la zona de Oklahoma cargada, pero están pendientes de Washington, que está en la propia pintura. Y como digo, esto abre vías. Vemos una asistencia muy temprana a Daniel Gafford. De hecho, creo que es la primera canasta del partido para Dallas. En un pase en la pintura, con la pintura cargada. Y poco después vemos una asistencia al lado contrario, al triple, donde está Luka Doncic. Y es que este movimiento, lo que te permite meter a PJ Washington en la pintura, es que tienes por fuera a Luka Doncic y a Kyrie Irving para tirar, a uno de ellos por narices en el lado débil. Entonces, como Oklahoma llegue un poquito tarde a la rotación, pues le estás dando tiros en parado a Luka y a Kyrie. Y no es lo mismo eso que darle tiros en parado a Josh Green, a Derrick Jones Jr. o a Tim Hardaway Jr.
Y claro, como PJ Washington empieza tan metido en el partido, porque no es que tenga situaciones en el triple tras una asistencia de Luka, tras una posesión de 12 segundos del esloveno manejando la pelota, pasando un bloqueo directo y encontrando un pase a la esquina, no. Es que ha sido él protagonista desde el minuto 1 para tratar de romper ese plan de Oklahoma. Como empieza muy metido en el partido Washington, luego tiene varias situaciones de poder lanzar de 3 y los mete. Le vamos a hacer una de sus bombitas tras 1 o 2 botes, que creo que es uno de los recursos que más puede sumar al plan ofensivo de Dallas. Y al final Washington pues va con más confianza. Y ese inicio de partido muy potente, cimentado en Washington, en un Luka Doncic que sale tremendo en el partido, y en flotar a Giddey, es lo que permite a Dallas ponerse por delante y tomar la ventaja. Luego es cierto que desde el descanso al final del partido, Dallas mete más triples que Oklahoma y como tenían una ventaja inicial, pues ganan el partido. Así que después de los 2 primeros encuentros, muy distintos entre sí, aunque lógicamente con planteamientos con sentido en el primer encuentro y con planteamientos con sentido respondiendo en el segundo partido. Después de los 2 primeros partidos entre Dallas y Oklahoma, ¿quién es mejor? Incluso podemos hablarlo en el Boston Celtics contra Cleveland Cavaliers. Sabemos quién es o quién debería ser el mejor equipo. Pero lo que vemos en el Game 1 es una superioridad casi, no diría aplastante, pero superioridad de Boston Celtics. Y de los peores partidos de Cleveland en todos los playoffs, por supuesto. Y luego en el segundo partido, en el Game 2, lo que vemos es uno de los peores partidos de Boston y a unos Cavs mucho más cómodos, pero mucho más cómodos, sobre todo en ataque, que han tenido ahí varios tramos, la ronda contra Orlando incluida, han tenido tramos en ataque, vamos, para echarse algún tipo de ácido en los ojos y dejar de ver baloncesto. Y fijaros en la ironía. En el segundo partido, Boston cambia su defensa y hacen un planteamiento mucho más agresivo sobre Donovan Mitchell. ¿Pero qué ocurre? Porque claro, vienen de un primer partido en el que Mitchell se ha visto muy solo. Dicen, bueno, vamos a ser más agresivos con Donovan Mitchell. Pero ¿qué ocurre? Que el ser más agresivo contra la estrella de Cleveland, el lanzar diferentes defensas a lo largo del encuentro, lo que provoca es que haya más espacios para el resto de los jugadores. Y Mitchell en la primera parte se puso de forma inteligente en modo asistente. Evan Mobley, agresivo desde el principio como no lo hemos visto en todos los playoffs. Más que agresivo, porque él no es un jugador, digamos, agresivo jugando, sí que le vimos con confianza buscando finalizar él las acciones, que es lo que necesita Cleveland. Caris LeVert, muy fino, muy agresivo atacando el aro desde el banquillo. Mal en el triple, pero menos mal que ahí tienes a Darius Garland, que, bueno, no hizo un mal partido, pasó otra vez un poco desapercibido, pero los pocos triples que metió, los metió con un porcentaje irreal prácticamente. Y claro, Mobley, LeVert, Garland, porque Strus tuvo una mala noche en el segundo partido, mala noche en el tiro porque sigue siendo un jugador con muy buena toma de decisiones, con buena defensa, con buen movimiento. Fijaros, yo tenía dudas, digo, ostras, a ver Strus cómo defiende en el puesto alero en playoffs. Max Strus es un muy buen jugador de baloncesto. Muy buen jugador de baloncesto. Independientemente de si eres estrella o si eres un jugador de rotación, más allá del volumen de tiros que acumules, tú también eres un buen jugador de baloncesto por las decisiones que tomas cuando estás jugando, por las rotaciones defensivas que realizas, por los pases que das y los que no das. Y esos detalles también se van acumulando. Malas noches en el tiro tienen todos los jugadores. Stephen Curry, LeBron James, cualquier jugador. Yo también, todos. Nos metemos ahí todos en el mismo saco. Pero, claro, hablando en este caso concreto de Cleveland, es curioso porque al final, en el primer tiempo, pues como digo, Mobley, LeVert, Garland hicieron los puntos que Mitchell no pudo hacer. Luego él ya en el segundo tiempo sí que se activa, porque Boston dice, ostras,
A ver si le estamos dejando demasiada manga ancha a Evan Mobley y le vamos a resucitar en estos playoffs. Luego, como digo, ya Mitchell se activa, pero lo curioso de todo esto es cómo ese cambio defensivo de Boston permite, en parte, ayuda a que Cleveland se sintiese más cómodo como equipo en el partido. Que, ojo, tiene sentido. Quizás te hubiese salido mejor hacer una especie de Minnesota con Jokic en el primer partido, o lo que hacían los Clippers hasta hace unos años con Luka Doncic, cuando a su lado tenía menos recursos. Centrarte en defender al resto e ir cambiando entre Jrue Holiday, Derrick White y Jaylen Brown como defensores para Donovan Mitchell, para tirarle diferentes tíos, diferentes emparejamientos, diferentes estilos, diferentes cuerpos, por tener más jugadores que pueden hacer más faltas, y que sea Donovan Mitchell el que te tenga que ganar la serie. Apartar a Evan Mobley, que Garland se dedique a pasar la pelota, a Levert concederle antes el triple, porque es un jugador inteligente, es un jugador que se va al aro, y él es un jugador más irregular con el tiro exterior. Dentro de que hablamos de uno de los mejores sextos hombres de la liga y un jugador que le ha salido muy rentable a los Cleveland Cavaliers. Pues a lo mejor a Boston le interesa que Donovan Mitchell se pegue toda la serie en 1-1. Te puede ganar un partido si eso, ya en primera ronda, ni metiendo 50 puntos consigue que Cleveland gane a Orlando. Quizá te sale más interesante así, diciendo voy a dejarle a él que me meta un montón de puntos. No me va a ganar el equipo. Me gusta mucho fijarme en los planteamientos de los equipos en los partidos de playoffs. Hay equipos que de un partido a otro lo mantienen prácticamente todo. Hay equipos que cambian cosas. Y hay otros que realizan pequeñas modificaciones en función del contexto, como por ejemplo Minnesota en el segundo partido, que sin Rudy Gobert meten a Kyle Anderson de inicio, y en ese partido sí que lanzan más 2-1 a Nikola Jokic. Luego realizan unas rotaciones perfectas en el primer triple que mete, asistido por Nikola Jokic, Justin Holiday desde la esquina. Le hacen el 2-1 a Jokic. El serbio se gira, contempla las opciones, sabe que en la esquina está Justin Holiday esperando. Pero es que de verdad la rotación de Minnesota después de estar haciendo un 2-1 es perfecta. Y el tiro de Holiday está punteado al máximo. Bueno, punteado. Salta a su lado Anthony Edwards y defiende lo máximo que puede hacer sin cometer falta. El tiro entra. Y al final el plan y la preparación son fundamentales en el deporte profesional. Si tú tienes un entrenador que se toma muy en serio la preparación en una categoría más baja, sea el deporte que sea, eres un afortunado. Recuerdo que en mayo de 2022, cuando tuve la suerte de vivir la fase de ascenso del Club Baloncesto Pozuelo de Liga EVA a Les Plata, ya por la noche, creo que fue por la noche en la celebración, ya no recuerdo, esas horas fueron un poco extrañas entre la celebración y coincidir con el infame séptimo partido de Phoenix Suns contra Dallas Mavericks. Recuerdo preguntarle a Pablo Rodrigo, el veterano del equipo y un pívot que... Eso sí que era básquet champán, lo de Pablo Rodrigo. Le pregunté a él, porque tenía experiencia en varias fases de ascenso a Les Plata. Le pregunté que cuál creía que había sido ese año la clave para conseguir el ascenso, porque cuando empezamos la temporada yo recuerdo ir en el coche con el otro asistente, mi compañero este año en el equipo de Arcángel y un gran amigo, Sergio Rojas, y recuerdo que le dije, oye, ¿cuál es el objetivo del equipo? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué esperamos hacer? ¿Cuál es cuál es el objetivo a final de temporada? Y me dice, mantener la plaza, no descender. Claro, como un equipo que empieza la temporada diciendo, no, el objetivo es no descender, termina luego en la fase de ascenso. Y ya no solo en la fase de ascenso, sino que vas a la fase de ascenso sin nuestro jugador más atlético y uno de los más diferenciales, sobre todo por lo que suponía para el rival, Chema Gil, que formaba junto a Pablo Rodrigo la mejor pareja interior de Liga EVA. Cómo en ese contexto ese equipo llega a la fase de ascenso y consigue uno de los dos billetes de acceso a Les Plata. Y Pablo me dijo que la importancia, o que para él era clave, la importancia
que le había dado el entrenador, Mariano Arasa, a la preparación de los partidos, al scouting. Yo era el encargado del scouting, de ese vídeo semanal que veíamos del rival, y luego mi compañero Sergio Rojas hacía una hojita pues con los datos de cada jugador, ¿no? Algo muy habitual, no es algo que choque, ¿no? en esta categoría. Pero no cuento esto porque yo fuese el encargado de scouting y Pablo Rodrigo se refiriese a que yo fuese la clave. No. Vamos, ojalá me hubiese dicho eso, pero me temo que no. Que un vídeo no tiene tanto potencia, no tiene tanto poder en el baloncesto. Él se refería al énfasis que puso el entrenador en conocer todos los detalles posibles del rival, en conocer las jugadas, sus preferencias, los datos, a mí que me gustan, las avanzadas. Encontré algunas, estoy dándole unos golpes al micrófono hoy, parezco imbécil. Encontré unos datos interesantes que poder compartir también con el entrenador. Claro, tú sacas toda esa información y luego la filtras. En más de una ocasión, Mariano me decía, oye, aquí esta jugada te has equivocado y has puesto esto aquí y esta tal, agrúpame estas, ponme esto o señálame. Perfecto. Era un tío exigente con su trabajo, fuese cual fuese el partido de temporada regular. Y luego tú, con toda la información que agrupas con el entrenador, decides qué información le transfieres a los jugadores. Lógicamente lo decide el entrenador jefe. Y luego pues hay jugadores que te piden más y otros a los que se les puede pasar más. Yo alguna vez enviaba pues algún corte que no entraba en el vídeo final, se lo mandaba a algún jugador por privado. Oye, mira, pum, que esto no va en el vídeo y te puede ser interesante para defender a este jugador. Lo que Mariano conseguía, y a lo que se refería Pablo Rodrigo, lo que Mariano conseguía era que todos sus jugadores salieran a cada partido sabiendo a la perfección lo que había que hacer. De hecho, bromeo en la actualidad con Sergio Rojas, con el que os digo, uno de mis mejores amigos y que era el asistente ese año, el preparador físico del equipo. Bromeábamos y bromeamos a menudo sobre el trauma que nos ha supuesto después trabajar y conocer de cerca a un entrenador que hizo un trabajo extraordinario. Porque ahora somos, tanto como jugadores como entrenadores, como jugadores desde fuera, claro, somos mucho más críticos. Mucho más críticos. Ostras, es que esto, en verdad, del año de Mariano que vimos este detalle es mejor trabajarlo así. Trabajarlo así funciona peor. Es que esto tal, es que si ese año en un equipo de Liga EVA hacías eso, trabajabas ese concepto tan básico para que todo el equipo lo tuviese interiorizado desde el día 1, ¿por qué en este equipo, en un segunda tal, no lo haces? Y Pablo me decía eso, me hablaba de la importancia de la preparación. También es cierto, por supuesto, que en esa fase de ascenso tuvimos a jugadores a un nivel espectacular, por supuesto. Marcos Estebanez, que entró como titular en el puesto de Chema Gil, estuvo brillante. Pero claro, también había un plan colectivo perfectamente definido en el que cada uno sabía lo que tenía que hacer. Y además se sabía cuál era el plan B. Y se revisaba antes de cada partido. Hablaban LeBron James y J.J. Redick en su podcast, ese que trata de hacerle competencia a The Hustle y a NBA House, de la preparación para los playoffs. Le decía a Redick, le pregunta a LeBron, oye, ¿crees que hay entrenadores más de temporada regular que de playoffs? Desde fuera yo creo que sí, vaya. Al igual que hay jugadores de temporada regular y jugadores más de playoffs. Y de hecho ahí hacen referencia a unas muy conocidas palabras de Bob Myers, del ex general manager de los Warriors, que Bob Myers venía a decir, hay jugadores de 82 partidos, en referencia a la temporada regular, y hay jugadores de 16 partidos, en referencia a las victorias que necesitas para conseguir el título. Y LeBron decía que, por ejemplo, Erik Spoelstra preparaba todos los partidos igual. Fuese el primero de temporada regular, el último, el primero de playoffs o el último de playoffs. A lo que Redick le contesta que Stan Van Gundy también preparaba todos los partidos igual y de hecho le ponía un ejemplo. Le decía que estando en un partido del final de temporada regular, cuando estaban haciendo la sesión de scouting con el equipo, Van Gundy decía, esta jugada de
X rival, el equipo que era, muy atentos porque pueden hacerla desde línea de fondo, pero en los últimos 4 partidos no la han hecho. ¿Tú sabes qué impacto tiene en tus jugadores que escuchen un detalle así? Muchos se van a quedar locos, otros no porque no estarán sorprendidos por esa atención al detalle, por esa pasión, por ese trabajo. Pero muchos se van a quedar locos, van a decir, ostras, ¿se sigue preparando así los partidos del final de temporada regular? Puedo entenderlo si te estás jugando algo relevante, pero por lo que explicaba Redick, no estaban precisamente en una posición en la que estuviesen preocupados en exceso por el resultado de ese partido. Y lo que se quedan los jugadores, sobre todo a ese nivel, donde el conocimiento sobre el deporte obviamente es muy superior, dicen, ostras, que se ha visto los últimos 5 partidos de este equipo para prepararlo hoy. Y eso de forma inconsciente, de forma involuntaria, transfiere algo diferente a los jugadores. Una sensación superior de compromiso. Y ahí LeBron precisamente dice que tanto Van Gundy como Spoelstra se nota que son de la escuela Pat Riley. Y estaba pensando precisamente en los playoffs, en la preparación de partidos, estos días en los que hago tanto hilo, veo tantas imágenes, este detalle, tal, que muchas veces son detalles simples, no son detalles súper complicados. Una frase de las que más me gusta, y que aparece en el libro de Phil Jackson, es que muchas veces la mejor solución es la más simple. Y me doy cuenta de que Mariano Arasa, el mejor entrenador al que yo he visto trabajar de cerca, quería que preparásemos cada partido igual, con la misma importancia. Era el mismo guión, fuese el primero de la temporada regular, la mitad, el final o la fase de ascenso en Gandía. Claro que ese plan no te sirve de nada, si no hay jugadores que lo ejecutan, si no hay jugadores que de verdad creen en ese plan. Y luego, por supuesto, hay otro aspecto que es simplemente meter la canasta en el aro, que en ocasiones pasamos muy por encima del simple hecho de tener o no tener acierto. Y aquí también creo que entran varios factores. El primero, la calidad de los entrenamientos. Una frase que va a ser un mantra y que es un mantra de los entrenadores. Hay algunas frases del baloncesto que han quedado desfasadas por la evolución del deporte, pero esta nunca quedará desfasada. Se juega como se entrena. Segundo, el conocer los roles, obviamente, algo obligatorio en cualquier equipo. Y ahí, pues, siempre va a haber algún jugador damnificado por minutos o por rol, por muy buen entrenador que tengas. Siempre va a haber alguno. Tercero, la confianza, tanto la previa al partido como la que tienes durante el partido. Y por último, las propias reacciones al encuentro. Cómo empiezas, si bien o mal, cómo reacciona tu entrenador, si pide o no tiempo muerto, si lo pide en qué momento y qué hace en ese tiempo muerto, si hace cambios o no hace cambios, qué os dice, qué soluciones os da, porque hay muchos entrenadores, sobre todo a nivel de federado, y aquí no os penséis que voy por el mío, sobre todo al principio de temporada sí, pero hay muchos entrenadores, esto lo he visto en demasiadas ocasiones, que piden un tiempo muerto para gritarle a los jugadores lo que están haciendo mal. Vamos a ver, alma de cántaro, que ya saben lo que están haciendo mal, lo que necesitan son soluciones desde la banda, porque tú estás en una posición que ellos no están y desde fuera se ven las cosas mejor. También, en general, cómo reacciona tu equipo. Hay equipos que reaccionan mejor, peor, otros que se ponen más nerviosos, otros que son impasibles. Y por supuesto, que está relacionado con cómo reacciona tu equipo, cómo se comportan los líderes, sean jugadores, y sea o el veterano que ya juega poco pero que es muy importante en el vestuario, o líderes, porque además son importantes en el rendimiento del equipo, o el entrenador, que puede ser el líder del equipo, sobre todo cuando hablamos de baloncesto europeo. Y después de todo esto, esta disertación, volvemos a la pregunta del principio. Entonces, ¿quién es mejor?
¿Dallas u Oklahoma? La realidad es que no lo sabemos. Podemos hacer todas las quinielas previas. Podemos jugar a ver si acertamos el resultado, que, oye, tiene gracia y yo lo entiendo. Pero no lo sabemos. Nos lo tienen que demostrar. E incluso en el caso de Boston contra Cleveland, todos sabemos que Boston es un equipo superior a Cleveland Cavaliers. Pero ¿de qué me sirve saberlo si no me lo demuestras? Y para eso están los playoffs. Y entran muchos factores, entran todo tipo de factores en la ecuación. Ojo, no son pocos, ¿eh? No son pocos. Hemos visto bastantes de los que entran, pero no son pocos. Y por supuesto, hay más, pero siempre hay una parte de suerte. Que ojo, la suerte se trabaja. Tenemos también, por ejemplo, el descanso y la recuperación, que son claves en el deporte actual. Pero es que hasta hace 10 o 15 años estos campos no estaban tan avanzados como hoy en día. Por lo tanto, en el deporte de élite se compite más o menos, depende de la liga, en la NBA sí hay más igualdad, se compite en una mayor igualdad de condiciones en estos aspectos. Me gusta mucho fijarme en los planteamientos de los equipos en los partidos de playoffs. Cómo piensa uno antes del partido que será el encuentro. Cómo ve que es cuando está viéndolo. Y cómo piensa en la forma en que tendrán que responder en el siguiente partido. Sobre todo el equipo que ha perdido. Y es un ciclo que se vuelve a repetir una y otra vez. En cada serie, de cada ronda, de cada año de playoffs. La postemporada de NBA nos regala unas semanas de un baloncesto precioso, precioso cada año. Intenso, físico, con piques, en ocasiones desesperante, con cambios de criterio en los árbitros, con rachas absurdas para bien y para mal, con estrellas brillando y con otras decepcionando, con multitud de debates que se abren sobre el verano, sobre el futuro, sobre el entrenador, sobre la próxima estrella traspasada. Los playoffs nos traen todo eso y mucho más. Pero la atención, durante estas semanas, debe estar siempre sobre la cancha, en lo que pasa, en lo que pensamos que pasará y en lo que finalmente termina pasando. Hoy es viernes y eso en The Hustle Podcast significa que tenemos la sección de noticias. Comenzamos con una de mis Phoenix Suns que se dejan un pastizal con sus entrenadores. Sabemos ya de forma oficial que los Phoenix Suns han despedido a Frank Vogel después del estrepitoso fracaso de los playoffs. Que está pasando un poco lo que veníamos hablando de, oye, el año pasado Denver elimina a Phoenix, todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza por el rendimiento de los Suns, y luego Denver termina arrasando en finales a Lakers, finales de conferencia, y en las finales de la NBA a Miami. Y el equipo que más victorias le saca fue Phoenix Suns. Pero cuando Denver gana a Phoenix, se hablaba más del mal resultado de Phoenix, de la decepción de Booker y Durant, que de lo bien que lo habían hecho los Nuggets. Y en primera ronda sí que creo que ha estado un poco más equilibrado, pero se hablaba mucho más, o se hablaba mucho del estrepitoso fracaso de Phoenix, que ha sido un estrepitoso fracaso, y quizás se hablaba menos, aunque se ponía en énfasis, el espectáculo que habían sido los Minnesota Timberwolves. Bueno, no quiero decirlo muy alto porque esta noche juegan, y si el otro día dije que ganaba Minnesota, perdón, que ganaba Denver y ganó Minnesota, lo digo hoy lo contrario y pasará de nuevo al contrario. Pero de momento las sensaciones son insalvables para Denver Nuggets. Esa es la realidad de los dos primeros partidos, sobre todo también porque has jugado esos dos primeros partidos en casa. Aún así, considerando esto aparte, porque para los Suns no aporta nada, sigues teniendo el mismo resultado, ha sido un fracaso, obviamente, ya no por el resultado, que también que con la tercera plantilla más cara de la liga no hayas ganado un solo partido en playoffs es meterte un golpe absolutamente terrible. Despides a tu entrenador, Frank Vogel, que firmó 5 años, es decir,
tiene 4 temporadas restantes de un contrato que firmó de 31 millones, aproximadamente le quedarán 25 millones de dólares de un contrato que los Suns rescinden, y ahora firman a Mike Budenholzer, además hecho en cuestión de pocas horas. Un tipo que es natural de Arizona, le firman 10 millones por temporada, pero sin saber el número de años que firma el técnico, ex técnico de Milwaukee Bucks, que de hecho el título de Milwaukee se lo gana en las finales a Phoenix. Es curioso, por cierto, a Mike Budenholzer me lo encontré. ¿En qué partido fue? Me lo encontré en el Withing Center. Vino, probablemente sería en el partido de Dallas-Real Madrid. ¿Me quiere sonar? No, fue en el partido entre Grecia y España del verano de 2023, que Giannis Antetokounmpo, si no me equivoco, fue baja al final. Estaba Mike Budenholzer con su familia, un señor muy agradable. No quise tampoco ponerme a conversar con él porque estaba con su mujer y sus 2 hijos, pero sí que le saludé. Me dije, oye, pues me hace ilusión saludar a Mike Budenholzer. La gran cuestión, en este caso, es, más allá de la plantilla, que ahí tiene una papeleta muy importante Phoenix por delante, la papeleta que tiene Mike Budenholzer en su caso es cómo integrar de la mejor manera al Big Three de los Suns. Con Booker y Durant parece más sencillo, pero tienes que hacer que los 3 funcionen de la mejor manera para sacar el mejor rendimiento general de tus 3 jugadores y de todo el equipo. Hasta ahora lo que hemos visto de Budenholzer es que es un entrenador que construye primero una defensa y que luego te construye un ataque colectivo, es lo que hemos visto siempre. En Milwaukee, o cuando llega a los Bucks, nunca había tenido un jugador tan dominante como Giannis Antetokounmpo, y obviamente el ataque pues también pasaba más por sus manos, pero invierte mucho en darle importancia a Chris Middleton, luego, por supuesto, potencia la figura de Jrue Holiday, y vemos también, por ejemplo, un nivel espectacular de Bobby Portis, ¿no? El mejor rendimiento de su carrera también en Milwaukee Bucks. Por lo tanto, es un entrenador que hasta ahora ha demostrado sacar muchísimo jugo de sus equipos en temporada regular. Lo vimos con Atlanta y lo vimos con Milwaukee, pero que es cierto que en playoffs ha sido un entrenador más reacio a ajustes. Él tenía su plan y mantenía su plan. Oye, ha ganado un título de la NBA. Sus años en Milwaukee, vamos, están más allá de fuera duda porque has ganado la NBA. Pero es cierto que es un entrenador que no ha mostrado mucha reticencia, al contrario, que ha mostrado reticencia a voy a cambiar el plan de juego que tengo, voy a realizar ajustes severos durante una eliminatoria o durante un partido, que eso también se puede hacer. Phoenix se lleva con esto al gran nombre disponible en el mercado de entrenadores, pero debo decir que personalmente, y más allá de que me parece una buena noticia, por supuesto, sumar a Mike Budenholzer al equipo, un entrenador que tiene que construir mucho por delante en Phoenix y que digo, no va a ser sencillo, me preocupa el tema del liderazgo. Se ha hablado lo comentamos en su día, Kevin Durant, no diciéndole de forma honesta y directa a Frank Vogel lo que pensaba sobre la ofensiva del equipo, que varios jugadores fueron perdiendo la confianza en el entrenador y que por lo visto ha faltado que se erija un líder en los Suns esta temporada. Durant por personalidad no lo ha sido nunca. Bradley Beal en ningún momento fue la verdadera estrella de los Washington Wizards, o al menos de unos Wizards competitivos. Y Devin Booker, que si bien no es una primera espada de la NBA, sí que es un jugador que ha mostrado más dotes de liderazgo. Pero este año, sobre todo con su rendimiento en playoffs, quizás se nos ha quedado muy corto. Y en la NBA sí que lo normal es que a los equipos campeones los lideren sus estrellas, no un entrenador, algo que sí que puede suceder más en el baloncesto FIBA. La segunda noticia sobre los New Orleans Pelicans, que alguna vez me habéis pedido que hablemos de ellos, y esta noticia me ha parecido interesante, porque resulta que Brandon Ingram y Willie Green, el entrenador del equipo, tuvieron un pequeño choque durante la serie contra Oklahoma City Thunder, según nos cuentan Sam Charania y Zach Harper en The Athletic. Entrenador y jugador discutieron, no de forma grave, hay que señalarlo, sobre el enfoque ofensivo durante la eliminatoria. De hecho, lo hicieron después del segundo partido. Y lo que le venía a reclamar, una de las cosas que supuestamente le venía a reclamar Ingram a Willie Green, era que quería tener más balón.
ostras, a mí me sorprende porque Ingram lo ha pasado muy mal en la serie. Es cierto que CJ McCollum lo ha pasado incluso peor, siendo superado por jóvenes, que a lo mejor Ingram tenía más excusa, por ejemplo, por venir lesionado, porque él se recupera para jugar el último partido de temporada regular y de hecho ese partido él ya lo juega muy tocado, limitado de minutos y por lo visto también se va molesto con Willie Green de ese partido. Pero la realidad es que Ingram ha tenido delante a Lou Wentsdort haciendo un trabajazo, que Ingram ha hecho una serie horrorosa de playoffs. Horrorosa. Y su último partido en concreto, el del 4-0, fue terrible. Fue terrible. De hecho, a mí me sorprendió muchísimo que los Pelicans pudiesen competirlo, como digo, el día del 4-0, porque Ingram hizo un 2 de 14 en tiros de campo. Es que ha promediado un 34% en tiro en la serie. Traigo esto no por la movida en sí, que no tiene por qué ser algo grave e incluso puede ser algo positivo. Tú necesitas comunicación, tú necesitas que si tu estrella siente tensión hacia el entrenador por un motivo, que lo hable con él, que lo comente con él. Y a lo mejor, si viene con un poco de tensión acumulada por el último partido de temporada regular, ostras, pues a lo mejor no le va a decir las cosas de la mejor manera. O a lo mejor si se lo dice después de un partido que has perdido de playoffs, se lo dices de una forma más agresiva que otra. Estamos hablando del deporte de élite, ojo, del máximo nivel en la NBA. No estamos hablando del partido que jugamos tú y yo los fines de semana. Como digo, no traigo esto por la movida en sí, que no tiene por qué ser algo negativo, sino porque, claro, primero lo han publicado. Es decir, esto es importante, ¿no? Lo han publicado después de una filtración. Y sobre todo porque Ingram entra en su último año de contrato y en teoría los Pelicans no le quieren ofrecer la renovación. En teoría. Ya sabemos, porque lo estuvo contando David Griffin, que los Pelicans van a ser agresivos en el mercado, ya toca. Y se ha hablado, por ejemplo, también de un posible interés de los Philadelphia 76ers en hacerse con Ingram vía traspaso. Que, ojo, me parece un buen objetivo para ellos. La verdad es que si fuese los Pelicans, si yo fuese David Griffin, movería a Ingram, no por una cuestión personal, y potenciaría en las alas a los Herb Jones, Trey Murphy, Dyson Daniels y Jordan Hawkins. Intentaría, si se puede, mover a CJ McCollum si es que algún equipo de la liga va a querer ese contrato. Y viendo que además es un jugador que el físico no destaca y que la edad le va a ir pasando factura. Luego también hay un jugador muy interesante, bueno, como digo, me parece obligatorio potenciar. Herb Jones ya sabemos que es titular, Trey Murphy ha tenido importancia, pero Dyson Daniels y Jordan Hawkins tienen que tener minutos desde ya en los Pelicans. Y luego tienen a un jugador muy interesante, Naji Marshall, que fue de los mejores, si no el mejor, en ese 4-0 de Oklahoma City Thunder. Marshall termina contrato, agente libre sin restricciones, viene de cobrar. Ojo a esto, firmó un contrato de 4 años y 5,3 millones de dólares. Tiene 26 años y ha hecho una temporada muy interesante para los Pelicans. Ya el anterior lo había hecho bien, este año más de un 38% en triples. Sería una adición muy interesante para prácticamente cualquier candidato. Y yo creo que él haría bien en firmar con un equipo donde tenga más focos mediáticos. Si siguen los Pelicans, sus opciones de aumentar minutos van a ser muy bajas y la realidad con Marshall es que tampoco es un jugador para ser titular en un equipo importante de la liga. Pero yo creo que puede ser un movimiento interesante irse a un lugar donde le ofrezcan una lupa mediática considerable, donde la gente vaya a ver sus partidos, que se hable más de él entre el gran público y que luego ya pues se saque el contrato que está buscando. Y ojo, que los Pelicans harían bien en renovarle, pero creo que para ellos es prioritario potenciar a los nombres que estaba comentando. Y cómo no sería una sección de noticias si no hablásemos un poquito de Los Ángeles Lakers. Y es que los Lakers están dándole muchas vueltas a cuál va a ser su próximo entrenador. Y aquí lo primero parece ser es establecer un criterio. Según nos cuenta Mark Stein, los Lakers todavía no han solicitado permiso para entrevistar a ningún asistente. Y diréis, oye, ¿y por qué es esto relevante? Bueno, pues porque Mike Budenholzer, como hablábamos, ha firmado con los Phoenix Suns.
y era el nombre más brillante del mercado de entrenadores. También Mark Stein dice que no se espera que los Lakers firmen a Tyronn Lue, y es que el entrenador de los Clippers es otro de los nombres interesantes del mercado de entrenadores. Y claro, en teoría, el otro gran candidato es un entrenador, que no ha entrenado nunca, no ha entrenado en la NBA, como es J.J. Redick. Y nos dice precisamente Mark Stein que en ESPN crece la preocupación por perderle. Lo de contratar a Redick, yo no lo contemplo, me parecería una locura, salvo que ellos vean a nivel interno algo que es que este tío va aquí a revolucionar esto. Es justo lo que necesitábamos. Ostras, sería muy hollywoodiense firmar a J.J. Redick como entrenador de los Lakers de LeBron. Yo tendría la sensación, le ves ahí en la banda y ¿qué vas a pensar? Estoy viendo un podcast. ¿Qué va a hacer luego? ¿Va a reaccionar él mismo a sus propias acciones sobre la cancha? Es curioso, ¿eh? Y claro, todo apunta a que, si nos habla Stein de que todavía no han pedido permiso a franquicias, es que van a tener que apostar por un nombre desconocido. Eso parece, vaya, salvo que quieran irse por la opción de Redick. Un nombre desconocido para el gran público, como siempre os digo, porque Darvin Ham lo era antes de firmar como entrenador jefe de los Lakers. David Griffin lo era antes de firmar como entrenador jefe de Milwaukee. Dos ejemplos, sobre todo el segundo, reguleros. Pero también lo eran Mark Daigneault, antes de firmar con Oklahoma, o Will Hardy, antes de firmar con Utah Jazz. Por lo tanto, lo de los asistentes es un melón por abrir. Jordi Fernández sigue siendo un desconocido para el gran público. Tenemos que ver ahora cómo funciona. Y todo va en la línea de que los Lakers tendrán que apostar por un hombre así, pero es que la realidad es que la rueda actual de entrenadores ofrece pocas alternativas y las alternativas que hay ya se conocen de sobra. Y no creo que los Lakers necesiten algo de esa rueda. Y precisamente Mark Stein dice que los Lakers han tenido reuniones internas para establecer el criterio para su próximo entrenador. Que, ojo, bien podría ser el último entrenador de la carrera de LeBron James. A disfrutar mucho de este fin de semana. Yo lo haré viendo NBA, preparándome el guión, lo que hablemos el próximo día, que ese, os prometo, por todo lo que hay, si hace falta, no voy el domingo al partido, pero yo os prometo que el lunes tenéis pronto. Tengo que ver si grabo el lunes por la mañana, si grabo el domingo por la noche, va a depender un poco de los partidos, pero el lunes lo vais a tener 100%. Así que lo dicho, disfrutad del fin de semana, disfrutad de los playoffs y nos vemos por aquí el lunes, en el próximo episodio de The Hustle Podcast.